Bueno, nos toca hoy la reunión de regla, justo en el mes de agosto, meditar acerca de nuestro Santo Padre. Y no es algo fácil, sobre todo entre nosotros que lo tenemos tan familiarizado, ¿no? La vida de Santo Domingo, su obra, su perfil, su figura como maestro de la cristiandad. Entonces, bueno, vamos a tratar de resaltar sobre todo algunos aspectos. Y yo encontraba varias cosas en este tiempo para comentar sobre Santo Domingo. Y una de las cuestiones que se me venían a la mente era que cuando yo hace unos años andaba frecuentando ya el convento con algunas aspiraciones un poco vocacionales, un amigo que estudiaba conmigo me había preguntado: ¿y por qué los dominicos? Como queriendo decir una cosa un poco descontextualizada ya, ¿no es cierto? Habiendo tantos carismas, tantas congregaciones religiosas, tantos seminarios, ¿por qué los dominicos? Y en el momento yo como que titubeé y tal vez me llevó un poco de tiempo elaborarle una respuesta. Pero lo que me quedó claro es que sí, Santo Domingo es como un santo de otra época. Entonces hay que mirar bien nuestra época para entender por qué Santo Domingo. Y por eso también hay varias derivaciones erróneas sobre su figura que intentan como recrearlo al modo moderno y en realidad terminan muchas veces desfigurándolo. ¿Por qué? Porque Santo Domingo es el apóstol de la cristiandad, el arquetipo de santo medieval y, naturalmente, en una época como la nuestra, es un santo que interpela demasiado. Hacía poco me habían compartido una especie de noticia, esas que circulan, donde un superior, no me acuerdo de dónde, había dicho que, un superior dominico, ¿no es cierto?, había dicho como que Santo Domingo no se flagelaba, por ejemplo, ¿no? Como que eso era una especie de leyenda, una especie de mito, una especie de relato que se había construido en esa época, en su época, donde los santos se flagelaban mucho y qué sé yo, entonces, pero eso no era cierto, decían. Claro, porque esas son las cosas de Santo Domingo que como que interpelan, ¿no? Así que nos toca, en este contexto, bueno, tratar de entender a Santo Domingo, sobre todo en su época, que es la cristiandad. Entonces, ponerlo en ese lugar nos va a ayudar a nosotros también a descubrir el fuerte influjo que tiene nuestro Santo Padre para nosotros, para nuestra vida espiritual y sobre todo para la vida de la orden. Así que yo preparé, en todo caso, una pequeña reseña biográfica, sobre todo para los que no lo conocen mucho y quieren hacer una especie de repaso, y también para los que ya han, digamos, frecuentado la vida de Santo Domingo, vale hacer como una memoria, sobre todo para más amarlo, ¿no? Porque todas estas cosas se hacen para más amar a Santo Domingo y a nuestra orden. Así que con ese propósito hoy les comparto esta meditación con la idea de que, bueno, podamos honrar su memoria y podamos traerlo a nuestra compañía cotidiana, ¿no? Así que bueno, se me fue para atrás, si querés volvérmelo. Domingo significa consagrado al Señor, que nació el 8 de agosto de 1170 en Caleruega, una pequeña localidad de la actual provincia de Burgos, en España, perteneciente por entonces a la diócesis de Osma, miembro, Santo Domingo, de una familia de santos. Su padre, don Félix de Guzmán, es venerado, reconocido en la iglesia como venerable. Su madre, la beata Juana de Asa, beatificada. Su hermano Antonio es venerable.
Su hermano Manés de Guzmán, compañero de Santo Domingo cuando fundó la orden, es beato. Y se cuenta que desde la infancia la madre tuvo un sueño en la que soñó que llevaba en su seno a un cachorro que portaba en la boca una antorcha encendida y saliendo de su vientre parecía encender toda la tierra. De esta forma representaba, digamos, anticipadamente el nacimiento de un gran predicador. También su madrina había soñado, una vez que Santo Domingo nació, había tenido una visión en la que le pareció que el niño tenía una estrella resplandeciente en su frente, con la cual iluminaba a toda la tierra. O sea que ya desde chiquito nuestro santo campeón ya estaba anunciando este gran misterio de la predicación. Dentro de las anécdotas que se cuentan, tenemos esta frase que dice Santo Domingo: no quiero estudiar sobre pieles muertas. Desde niño sus padres le dieron una formación muy delicada, sobre todo una formación religiosa muy cuidada, y le enviaron a estudiar a Gumiel de Izán con un hermano de la beata Juana de Asa, que era arcipreste. Más tarde, para ampliar su formación, le enviaron al Estudio General de Palencia y allí estudió artes liberales y a continuación se entregó durante 4 años al estudio de la teología. El estudio directo de la palabra de Dios produjo en él una impresión muy honda que comenzó como a quedarse pasmado en contacto con la Sagrada Escritura y estudiaba con avidez constantemente la teología y la Sagrada Escritura y pasaba largas noches sin dormir. Y allí iba como incubando un profundo amor por la palabra de Dios, sin quedarse en el terreno, digamos, de la pura especulación teológica o intelectual, sino que trataba de poner en práctica lo que escuchaba o estudiaba, porque su memoria prodigiosa le permitía habitar la palabra de Dios con una profunda comprensión. No le resultaba tan difícil pasar de la escucha a la práctica. Domingo trataba de hacer la voluntad de Dios en todo. Trataba de hacer la voluntad de Dios en todo, ¿no es cierto?, cumpliendo con mucho amor los mandamientos. Y de esta época hay una anécdota que se deja traslucir el profundo sentido de la vida espiritual de Domingo. Se cuenta que mientras estudiaba en Palencia se desencadenó en casi toda España una gran hambruna. Entonces Domingo, conmovido por la indigencia de los pobres y ardiendo en compasión por ellos, resolvió con un solo acto obedecer los consejos del Señor y reparar cuanto podía la miseria de los pobres que morían de hambre. Con este fin vendió sus libros que tenía, aunque los necesitaba, y todo su ajuar, y distribuyó el dinero entre los pobres diciendo: no quiero estudiar sobre pieles muertas y que los hombres mueran de hambre. Son palabras que aún hoy conmueven. Fray Esteban de España comenta este hecho diciendo que, siguiendo su ejemplo, algunas autoridades destacadas de la época hicieron lo mismo y comenzaron a seguirlo. O sea que ya tenía un profundo testimonio, digamos, y en su vida ya se dejaba ver grandes virtudes. Muy dedicado a la oración, su fama llegó a oídos del obispo de Osma, Martín de Bazán, quien lo llamó e hizo canónigo regular de la iglesia. Pronto fue nombrado sacristán del Cabildo Catedralicio, que por entonces era un puesto importante, ¿no? Y más tarde lo hizo subprior del mismo Cabildo Catedralicio. Entonces, ya entonces, por aquella época, pasaba los días y las noches en la iglesia dedicado a la oración, estudiaba, oraba sin cesar. Dice Jordán de Sajonia que estando Domingo en Osma, solía orar en el secreto de su cuarto
y mientras oraba no podía contener los gemidos ni los rugidos y gritos que salían de su corazón. En esa oración le dirigía a Dios una súplica especial, que le concediera la caridad verdadera y eficaz para cuidar con interés y velar por la salvación de los hombres. Noten que esto es un aspecto fundamental de la vida de Santo Domingo. Ya entonces pensaba que solo comenzará a ser de verdad miembro de Cristo cuando pusiera todo su empeño en desgastarse para ganar almas. Como dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios 9:19. Al modo como Jesús, Salvador de todos, se inmoló totalmente para nuestra salvación. Esta entrega a la oración se mantuvo a lo largo de toda su vida, de tal modo que en todos los lugares donde pasó dejó el recuerdo de que era un hombre de una profunda y permanente oración. Veamos su encuentro con la herejía. En Osma trató una amistad muy profunda con Diego de Acebes, quien conocía muy bien la Escritura y poseía un amor muy centrado en Cristo, que siguiendo la recomendación de San Pablo también a los filipenses, solo buscaba los intereses de Cristo. En 1201 sucedió a Martín de Bazán en la sede episcopal de Osma. 2 años después, el rey Alfonso VIII de Castilla lo envió como embajador a las Marcas para concretar el matrimonio de su hijo con la hija de un noble escandinavo. En este viaje llevó consigo a Domingo. Para ambos, esta experiencia les abrió nuevos horizontes, pues entraron en contacto con la realidad del sur de Francia, dominada entonces por la herejía. Lo que es ahora el sur de Francia, antiguamente pertenecía todo al reino de España, digamos, ¿no? Toda la región occitana. En ese viaje, Domingo descubre la tragedia de la expansión de muchas herejías, sobre todo la herejía albigense. Bueno, al pasar por la ciudad de Tolosa, Domingo se percató de que el dueño de la hospedería donde estaban alojados había abrazado la herejía y a pesar del cansancio del viaje, pasó la noche discutiendo con él hasta convencerle de la verdad católica. Al pasar por Alemania tuvieron noticia de la existencia de los cumanos, tribu feroz procedente del este. Una vez concluida su misión con éxito, volvieron a Castilla y 2 años más tarde volvieron a realizar el mismo viaje para recoger a la novia, pero al parecer esta había fallecido o había cambiado de idea. Bueno, Diego envió un mensaje al rey para comunicarle que la boda había sido cancelada y se fue para Roma para visitar al Papa Inocencio III y presentarle la renuncia como obispo, rogándole el favor de que lo enviara como misionero. Diego de Acebes, el gran amigo de Santo Domingo. Y lo llevaría con él. Santo Domingo sería, a partir de allí, un gran predicador. Se empezaba a perfilar su vocación por la misión y por la predicación. Bueno, por entonces el Papa había organizado una misión en el sur de Francia para predicar a los albigenses. Cuando estos predicadores, desalentados un poco por el fracaso de la misión, se encontraban reunidos en Montpellier para deliberar sobre el modo de proceder, pasó por allí el obispo de Osma, con toda su comitiva de camino para su diócesis. Y conociendo los misioneros de esa región, conociendo la calidad humana y espiritual de Diego de Acebes, le pidieron su opinión sobre el modo de proceder para que la misión tuviera éxito. Don Diego se dio cuenta de que la misión no podía prosperar a causa de la gran ostentación de los mismos misioneros, sus cuantiosos gastos, sus vestiduras, sus caballos. Don Diego estaba convencido de que había que predicar imitando a los apóstoles, viajando a pie y mendigando el pan de puerta en puerta. Así también darles el ejemplo
que ellos estaban acostumbrados a ver. Ustedes sabrán que los albigenses se caracterizaban en todas sus ramas, porque los albigenses tuvieron muchas ramificaciones, los cátaros, se caracterizaban por tener una profunda pobreza, digamos, o deshacimiento material. Entonces nunca andaban, digamos, rodeados de lujos o de, digamos, grandes placeres, sino que eran muy austeros. Entonces para los misioneros eso era una gran exigencia. Es decir, para evangelizar, para misionar a los albigenses, había que arrancar imitando esa especie de disciplina que tenían ellos y esa austeridad. Hacia 1206, Diego de Acebes decidió fundar un monasterio para albergar a mujeres nobles de familias católicas que por motivos de pobreza eran entregadas por sus padres a los herejes para que la educaran y se ocuparan de su manutención. Para ello, adquirió en Prula, cerca de Fonjó, la iglesia de Nuestra Señora, que se encontraba en mal estado y no se había seguido usando. En torno a ella, es muy importante este monasterio, porque en torno a ella se construyó el monasterio, se constituyó en este monasterio un lugar que sirvió también como base para los predicadores, para el grupo que estaba evangelizando toda la región, y de allí partían para evangelizar a las gentes y regresaban para descansar. Podría decirse que este monasterio es la primera sede donde se empieza a gestar toda la obra de la orden de predicadores, ¿no? Durante este periodo, Diego de Acebes, que era el líder del grupo, hizo varios viajes a su diócesis para atraer más predicadores, para atraer libros también, para formar a los misioneros y, digamos, buscando prepararse especialmente para la misión. Y en uno de esos viajes, a comienzo de 1207, falleció don Diego de Acebes en España, en su tierra, y los misioneros, como que muchos decidieron abandonar la misión porque el referente era este obispo, digamos. Sin embargo, Domingo perseveró y se quedó allí en la misión con algunos compañeros más, ¿no? Ya Domingo tenía entonces decidido que su misión era quedarse en esa tierra evangelizando. Allí en el monasterio de Prula, la Virgen se le apareció a Domingo en la capilla. En su mano sostenía un rosario y le enseñó a Domingo a recitarlo. Dijo que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes gracias. Domingo salió de allí lleno de celos, con el rosario en la mano. Efectivamente lo predicó y con gran éxito, porque muchos albigenses volvían a la fe, a la verdadera fe, gracias a la oración constante de Santo Domingo y a la predicación, sobre todo, del Santo Rosario. Tenemos los primeros misioneros. Durante 10 años de apostolado en el sur de Francia, Domingo fue reuniendo poco a poco alrededor de un grupo de misioneros entre los que no existía ningún vínculo jurídico, sino que más bien eran dedicados a la predicación más por una cuestión de celo. Estaban unidos a Domingo, más bien libremente, con esta cuestión de que podían marcharse cuando quisieran, ¿no? Porque no había ninguna especie de contrato estipulado, ¿no? Domingo iba experimentando un impulso cada vez más fuerte hacia la predicación, llevaba muy metido en su corazón el deseo de la salvación de todos para ponerla en práctica. Arriesgó su vida, pues su actividad molestaba a los herejes. O sea que, con mucho tesón, Santo Domingo perseveró en esta misión, entregando absolutamente todo. Tengan en cuenta ustedes que Santo Domingo, de familia noble, con una delicada y rígida formación, ya de joven había adquirido
una oportunidad de transformarse en un clérigo noble, por así decir. Había sido subprior de un cabildo catedralicio, lo cual implicaba asegurarse un pasar más que holgado, ¿no? Sin embargo, junto con su compañero Diego de Aceves, renunció a todos esos privilegios y se quedó misionando frente al horror de la herejía que había entonces en esa región. Bueno, esta herejía enseñaba que existen dos dioses, uno el dios del bien y otro el dios del mal. El bueno creó todo lo espiritual, el malo creó todo lo material. Como consecuencia, para los albigenses, todo lo material es malo. El cuerpo es material, por lo tanto, el cuerpo es malo. Jesús tuvo un cuerpo. Por consiguiente, Jesús no puede ser Dios. Los albigenses negaban entonces la divinidad de Cristo. También negaban los sacramentos, naturalmente, porque si niegan la divinidad de Cristo, no hay sacramentos. Niegan naturalmente la maternidad divina de María, se rehusaban a reconocer al Papa y establecieron sus propias normas y creencias. Durante años los papas enviaron sacerdotes celosos de la fe que trataron de convertirlos, pero sin mucho éxito. También habían elementos políticos involucrados. La realidad es que en esta época los albigenses dominaban toda la región y era una región muy importante porque era una región de paso, ¿no es cierto? De paso de ida y venida hacia Roma, fundamentalmente, y controlar políticamente toda esa región, pues tenía, digamos, un peso político muy importante. Los herejes hicieron lo posible para desacreditar a Santo Domingo, poniéndolo en ridículo y riéndose de él. Intentaron matarlo varias veces. Cuando pasaba por un lugar en el que Domingo sospechaba que le habían tendido alguna emboscada, lo recorría alegre y cantando. Sus enemigos estaban admirados de su valentía. En cierta ocasión le preguntaron: ¿no te atemoriza a la muerte? ¿Qué harías si te apresáramos? Y él replicó: os rogaría que no me matarais inmediatamente infligiéndome golpes mortales, sino que prolongarais el martirio con una sucesiva amputación de mis miembros. Después, poniendo ante mi vista los troncos de los miembros cortados, os pediría que me arrancarais los ojos y dejaríais así el tronco bañado en sangre, y por el contrario, lo destruyerais por completo. Así, con una muerte más prolongada, recibiría una más alta corona de martirio. Algo que dejaba naturalmente pasmados a los albigenses, que eran hombres que estaban seguros de que eran puros. Es decir, la trampa está en que los albigenses, al no reconocer la divinidad de Cristo, no podían tampoco reconocer el valor sacrificial de la cruz, cosa que Santo Domingo sí lo podía hacer. Es decir, que Santo Domingo aventajaba en virtudes y también aventajaba en valentía, porque se quería configurar con Cristo crucificado, y esto sí que era un horror para los mismos cátaros. Dicho entre paréntesis, cátaros significa eso, puros, ¿no? Los que estaban apartados del mundo en un estado de pureza que ellos alcanzaban a través de lo que llamaban el consolamentum. Una especie de, para entenderlo en nuestra época, una especie de protestantismo adelantado, porque en realidad es la misma herejía que va recorriendo todas las etapas de la historia y se va ramificando y sembrando cizaña en toda la historia, y bueno, va y viene. Y si uno lee así un poco al pasar la historia de la herejía albigense, hoy en día los albigenses son las víctimas de el furioso deseo de sangre que tenían
los cruzados. Y ellos eran seres inmaculados, buenitos, pero después vamos a ver que no era así, ¿no? Bueno, ahí está, me salté esa diapositiva que es lo que les acabo de leer. La orden de predicadores, hacia el año 1215, sus ideas se fueron como perfilando y su proyecto de fundar una orden de predicadores aparecía en su mente con mayor claridad. Entonces, en estos momentos, compartió su proyecto con uno de sus grandes amigos, el obispo Fulco, obispo de Tolosa, y con el conde Simón de Montfort, quienes le apoyaron desde el primer momento. Bueno, al estar en Tolosa, dos ciudadanos ofrecieron sus personas y sus bienes para comenzar la fundación. Pedro de Seila ofreció a Domingo y a sus compañeros 2 casas que poseían Tolosa, y desde entonces Fray Domingo y sus compañeros comenzaron a habitar por primera vez esta ciudad. Tolosa, la antigua Tolosa, que después de toda esta contienda ya va a recibir un nombre francés, que se va a conocer como Toulouse, ¿no es cierto? Pero es la misma región, que antes pertenecía a la corona de Aragón. Nos estamos acercando, el cuarto concilio del Letrán. Al principio la orden tenía un carácter diocesano, pero Domingo quería abrirla al mundo, desparramarla, ¿no? Una cosa que era bastante difícil, porque necesitaba contar con la aprobación del Papa, y se había resuelto que no se iban a aprobar más órdenes religiosas para regular un poco la abundancia de comunidades nuevas. Entonces el papado había resuelto que no se iban a dar más autorizaciones para crear nuevas órdenes. En la ocasión se le presentó, cuando el obispo Fulco fue convocado para asistir a Roma al cuarto concilio de Letrán, e invitó a Domingo para acompañarle. Juntos fueron a pedirle al Papa Inocencio III que bendijera su proyecto. Los padres del concilio, asustados por la multiplicación excesiva de las reglas religiosas, decretaron que no se aprobase ninguna. O sea que Santo Domingo tenía un poco el terreno cerrado, ¿no? Pero la providencia le señaló al Papa Inocencio III algo revelador, que se conoce como el sueño del Papa Inocencio III, en el que vio cómo la Basílica de Letrán estaba a punto de desplomarse y caer, pero un hombre la sostenía sobre sus espaldas. Era Fray Domingo. Al despertarse, lo mandó y le ordenó que fuera al encuentro de sus hermanos y le eligieran una regla antigua que sea la más favorable para este instituto. Santo Domingo elige entonces la regla de San Agustín con algunas adaptaciones. Noten ustedes que este sueño del Papa, que también se le atribuye a San Francisco de Asís. De hecho, en la Basílica de Letrán, cerca del altar mayor, está la imagen de los dos, ¿no es cierto? Es San Francisco y Santo Domingo. Bien, avanzamos. Una cualidad destacadísima de Santo Domingo: cuando Domingo regresó a Tolosa, se encontró con que su joven familia se había multiplicado. Ahora eran en torno a 16 frailes. En este grupo había 8 franceses, 6 españoles, entre ellos el beato Manés, hermano de Santo Domingo. De común acuerdo eligieron la regla de San Agustín. A la regla, Domingo le añadió uno de los adagios favoritos tomado de San Esteban, según el cual los frailes deben hablar siempre con Dios o de Dios. Quienes conocieron a Domingo personalmente nos dicen que siempre hablaba con Dios o de Dios. Humberto de Romans, el quinto maestro general de la orden, señalaba además que Domingo tomó de los demostratenses lo que había de más rudo, de más bello y de más prudente. O sea que hay una recepción de otras reglas o costumbres monacales en la regla fundacional de la orden.
Ahí tienen en esta imagen los 9 modos de orar de Santo Domingo, tan queridos. En el siglo XIII, este objetivo de la ampliación de la predicación era toda una revolución, digamos, ¿no? Hasta entonces no existía una sociedad de predicadores que sea estable, libre, digamos, libre de toda limitación jurídica, más que nada. Esto era una novedad, suscitó, digamos, numerosas dificultades al principio. La idea de la predicación universal provenía de Domingo, a quien desde entonces en el sur de Francia llamaban el maestro de la predicación. Como matiz exclusivo de esta predicación, Santo Domingo estaba centrado en el estudio y en la observancia de la regla, es decir, equilibrar la observancia religiosa del monasterio con un constante estudio y formación, cosa que después lo transmite a la orden de predicadores, ¿no? Esto era una novedad porque, vamos, hasta el momento las órdenes religiosas eran monacales, y aquí viene todo el movimiento de las órdenes mendicantes, que eran frailes que salían a la calle. Una cosa rara. De hecho, la palabra fraile significa lo mismo, significa monje. O sea que la novedad era ver un monje que andaba predicando, andaba suelto, por así decir. Pero este andar predicando no era una exclaustración, como se dice, un abandonar la celda, sino un estar vinculado, tener vinculado la vida de la contemplación y la vida de la acción, tenerla en un perfecto equilibrio. Bueno, al año siguiente, en 1217, en la fiesta de Pentecostés, Domingo comunicó a sus frailes la decisión de dispersarlos. Tal decisión pareció una locura, tanto a sus amigos como a los mismos frailes. Pensaban que la dispersión acabaría con la orden. Sin embargo, Domingo permaneció firme en la decisión y respondió a quienes no estaban de acuerdo diciendo: no me contradigáis, sé muy bien lo que hago. Y viene a colación esta otra razón alegada por Domingo, era que el grano de trigo amontonado se pudre, pero si se esparce produce mucho fruto. Se preocupó Domingo porque sus frailes estuvieran bien formados, y con ese objetivo los mandó a que estudiasen en las universidades. ¿Para qué? Para que la predicación sea más eficaz, para que con eso alimenten mucho más el celo apostólico y para que las disputas contra los herejes sean más efectivas. Naturalmente, el conocimiento de la teología era el gran arma para la predicación. A partir de esta dispersión, ya la orden empieza a asentarse en diversos lugares. Con mucho fruto, va avanzando la orden en las circunstancias que se encontraba. Algo justamente sobre las mortificaciones de Santo Domingo. Los santos han dominado su cuerpo con grandes mortificaciones que muchas veces, algunas son para admirarse y muchas son difíciles de imitar. Nosotros tenemos el testimonio de Santo Domingo penitente. Cada año Santo Domingo hacía varias cuaresmas, pasaba varias temporadas de 40 días ayunando con pan y agua, dormía sobre duras tablas, caminaba descalzo sobre caminos de piedras, por senderos cubiertos de nieve. No se colocaba nada en la cabeza, ni para defenderse del sol, ni para guarecerse contra los aguaceros. Soportaba los más terribles insultos, sin responder ni una sola palabra. Cuando llegaban de un viaje empapados por los terribles aguaceros, mientras los demás se iban junto a calentarse, el santo iba al templo a rezar. Un día los enemigos le hicieron caminar descalzos por un camino con demasiadas piedras afiladas. El santo exclamaba: la próxima predicación tendrá grandes frutos porque
los hemos ganado con estos sufrimientos. Y así sucedía. La penitencia de Santo Domingo producía frutos en su orden, en la predicación, y era un elemento constitutivo de su vida espiritual. Vamos a la muerte y canonización, totalmente desgastado de tanto trabajar y sacrificarse por Cristo. A principios de agosto del año 1221, se sintió falto de fuerzas, estando en Bolonia, la ciudad donde había vivido sus últimos años. Tuvieron que prestarle un colchón porque no tenía, y el 6 de agosto, mientras realizaban las oraciones por los agonizantes, cuando le decían que todos los ángeles y santos salgan a recibirte, dijo: qué hermoso, y expiró. A los 13 años de haber muerto, el sumo pontífice lo declaró santo y exclamó lo siguiente al leer el decreto de su canonización: de la santidad de este hombre estoy tan seguro como de la santidad de San Pedro y San Pablo. Hasta aquí un poco la reseña de la vida de Santo Domingo, tan llena de testimonios, digamos. No hice especial referencia en los milagros de Santo Domingo, pero la vida de Santo Domingo es un milagro constante. Se conoce que ha resucitado muertos, ha curado enfermos, ha convertido. Sobre todo la conversión ha sido, digamos, el gran fruto de su fe. O sea que la historiografía, digamos, o la hagiografía se ha encargado como de quitar algunos elementos que parecían sospechosos o más bien legendarios, y hoy en día tenemos un Santo Domingo donde, bueno, estos aspectos de hombre taumaturgo, como se dice, ¿no? Milagrero, no aparece muy reflejado, ¿no? Pero lo cierto es que Santo Domingo ha tenido una vida milagrosa constantemente. Saltié, por ejemplo, todo lo que hace a la cueva de Segovia, ¿no? Donde Santo Domingo se iba a flagelar, digamos, donde hacía mucha penitencia, donde hacía oración, ¿no? Donde después en la cueva de Segovia se aparece a Santa Teresa de Jesús. Bueno, una vida llena de cosas maravillosas. Voy para como dibujar un poco esta charla. Me voy a centrar un poquito en algunos aspectos de la cruzada, ¿no? La guerra contra los albigenses. Aunque la predicación de Santo Domingo era constante y lograba reanimar el espíritu de los católicos en los lugares que él podía recorrer, convirtiendo también a muchos descarriados, como quedó solo, no podía contrarrestar a tan vastas regiones, ¿no es cierto? Sobre todo que contaban con una propaganda herética muy fuerte, apoyada por señores feudales. Entonces los abades del Císter también, que eran predicadores, estaban predicando en la zona, ante las dificultades, habían abandonado el campo de la predicación para el que no se sentían llamados, y los mismos abades del Císter denunciaron al Papa todas las tropelías de los albigenses, bueno, proponiendo una cruzada de carácter militar, como único remedio para atajar los excesos y los trascendentales trastornos que ocasionaban los albigenses. Se amenazó entonces a los albigenses con un ejemplar castigo que ya don Diego de Aceves les había profetizado al advertir su dureza de corazón. Se empezó finalmente a anunciar la cruzada. Un crimen espantoso sucedió el 15 de agosto de 1208, que precipitó los acontecimientos. Unos cuantos albigenses, al parecer, inducidos por el conde de Tolosa, ustedes lo tienen ahí, Raimundo IV de Tolosa. Entonces, inducidos por el conde de Tolosa, que era el animador principal de los cátaros,
Asesinaron a traición al legado pontificio Pedro de Castelnau, jefe de la organización católica y hombre tan venerado que pasaba por santo. Era un reto, ya demasiado audaz como para desprecio de todos los valores que él representaba. El pontífice ordenó entonces, 2 meses después, predicar la cruzada contra los albigenses y puso frente a ella al elocuentísimo abad del Cister, don Arnaldo Amalrico, que levantó en vilo a los católicos franceses y logró que se alistasen por miles en las filas de los cruzados. Bueno, estos se iban reuniendo en grandes contingentes hasta llegar a 50.000, más todavía no tenían jefe militar. En su momento fue sitiada totalmente la ciudad de Béziers, donde se habían desparramado las doctrinas albigenses y era reconocida como una ciudad bastante inexpugnable, no tenía corrección. Hasta los mismos católicos estaban aliados con los herejes y se negaban a salir. No obstante, la invitación se les hizo. Enfurecidos, los sitiadores tomaron la ciudad por asalto en menos de 3 días. Un mes más tarde marchaban los cruzados por Carcasona, otro de los bastiones de la herejía albigense, sobre la fortísima Carcasona que aún hoy día conserva como en Faral toda su traza de ciudad medieval. Como si nada, los cruzados no pasaron sus habitantes a cuchillo como en Béziers, sin duda, tal vez un poco arrepentidos, se contentaron con hacerle salir a todos con lo opuesto y con entregar al saqueo de las tropas cuanto había en las casas. Entonces decidieron nombrar allí a un jefe militar. El legado pontificio obligó por precepto a aceptar este cargo al gran Simón de Montfort, un entrañable amigo de Santo Domingo que hasta se considera el primer terciario dominico, es decir, el colaborador laico de Santo Domingo. El nombramiento fue acertadísimo. De Simón de Montfort se dice: ningún guerrero fue más respetado de sus iguales, más amado de sus tropas, ni más temido de sus enemigos. De mar a mar resonaba su nombre como el de un invencible capitán, asegura un historiador de entonces. La guerra hubiera terminado pronto de disponer Montfort de un ejército regular y no de cruzados advenedicios, que se ofrecían a luchar durante una cuarentena y terminados los 40 días en que se ganaban las indulgencias se volvían a sus tierras. No obstante esta irregularidad de servicios, Montfort se fue apoderando de la tierra albigense. En septiembre de 1209 ya se habían adueñado sin lucha de Montreal, Fonjou y Brula, por donde andaba Santo Domingo, con el cual contrajo una estrecha amistad. Esto es lo que sucedió hasta el año 1218, en que murió Simón de Montfort bajo los muros de Tolosa. Estos 9 años y algunos más duró la guerra contra los albigenses, que fue sin duda una guerra bastante porfiada y cruel, si se quiere. Se cuentan de esta misma guerra atrocidades que espantan. Ocasión hubo en que los albigenses, creyéndose invencibles, enviaron al campo de Montfort los prisioneros católicos desnudos, con los ojos sacados y las orejas y labios cortados. Otra vez los metieron en un pozo y les prendieron fuego. Exactamente igual a lo que hicieron los rojos en nuestros días en Extremadura. 7.000 cruzados alemanes fueron sorprendidos en un descanso y sin haber peleado ni consentirse ni permitírseles un pacto, fueron pasados a cuchillo. O sea que esta cruzada, esta guerra sangrienta, tuvo este lado homicida por parte de los cátaros. Había en el campo albigense criminales de oficio, por ejemplo ruteros, que eran amparados por el rey de Tolosa, que eran bandas de forajidos que se hallaban, digamos,
que hallaban su diversión, digamos, en esta impiedad, rompiendo crucifijos, poniendo a sus mujeres los ornamentos sacerdotales, exigiendo tributos, saqueando casas, sin pretexto, ¿no es cierto?, ni de guerra, ni de defensa, degollando a la gente, muchas veces mezclada de amigos y enemigos. Eran tan sistemáticas las piezas que al tomar los cruzados la plaza de Moissac y perdonar a sus defensores, exceptuaron a los ruteros que fueron pasados a cuchillo. Cualquier parecido con la realidad actual, si uno mira un poco la historia más cercana, los tremendos ataques que han habido, por ejemplo, en España contra la fe católica, donde se han profanado monasterios, se han violado monjas, o sea, cosas horrorosas. Nosotros hemos vivido, hemos sido testigos de una historia reciente que ha quedado sin justicia, que ha quedado en el olvido, con una historia muy sangrienta, ¿no? Y en la actualidad todavía existen comunidades católicas que están siendo arrasadas sanguinariamente, ¿no?, con la indiferencia del brazo secular. Entonces, esta parte de la historia a nosotros nos tiene que poner la mirada sobre cómo, qué es lo que estamos viviendo nosotros en la actualidad y cómo la Iglesia siempre ha reaccionado frente a las atrocidades, ¿no? La guerra ofrecía en ocasiones a Domingo mayores facilidades para la obra misional, porque podía entrar en muchas poblaciones conquistadas por los cruzados y, por otro lado, dificultaba también su penetración pacífica y puramente doctrinal, que era su ensueño, en la que dedicó con más provecho, trasladando sus tiendas de campaña a Lombardía, donde sin el fragor de las armas logró mayor número de conversiones en menos tiempo y con mayores garantías de perseverancia, ya que la persuasión y el buen ejemplo calaban más hondo que el castigo, sin el peligro de desacreditar, de que esté desacreditado por los excesos, ¿no? Fue en el instante más crítico de la vida del inmortal caudillo Simón de Montfort, el momento más importante de su vida, la batalla de Muret, que con la defensa de Castelnaudary constituyen los momentos más admirables de su carrera militar, ¿no? Con respecto a Santo Domingo, la tradición da referencias inmediatas. Nos asegura que entre los prelados y clérigos que oraban en la iglesia de Muret durante la batalla se encontraba el religioso amigo de Dios Domingo, canónigo de Osma, que después fue fundador del instituto de la Orden de los Hermanos Predicadores. Santo Domingo fue testigo inmediato de esta contienda, estaba entre medio de ellos, sosteniendo a los cruzados en una oración constante, y se dice que también andaba, digamos, en las mismas trifulcas, sosteniendo un crucifijo que todavía se conserva, ¿no? La batalla de Muret tiene para los españoles un interés especial porque en esa sucumbió el mal aconsejado don Pedro II el Católico. Es difícil dar con un caso tan desconcertante en la historia. Un soberano titulado el Católico pelea por los herejes. El cruzado de la epopeya de las Navas lucha contra los que allí le ayudaron. El amigo de Montfort, además, a quien había entregado a su propio hijo, el futuro Jaime el Conquistador, para librarle de las iras de varios hijos naturales, con más se deja dominar por la obsesión de acabar con él y con sus cruzados. Al mismo tiempo que tiene a su heredero entregado a Montfort para que se lo guarde y lo eduque, y lo considera como desposado con su hija, le declara la guerra y no acepta condiciones de paz ni recibe siquiera a los obispos que iban a proponérselas. Antes habían mediado, según afirma Menéndez y Pelayo,
las amonestaciones de Santo Domingo, que el rey desestimó como había desestimado las amonestaciones del mismo pontífice, a quien ignoró dolorosamente. Bueno, bien caro pagó esta cuádruple deuda de presunción, de ingratitud, de locos augurios y de imprudencia bélica. En una sola mañana, sus tropas numerosas fueron sacudidas por las cruzadas de Montfort. Los 800 caballeros de Montfort frente a 40.000 son un espectáculo enteramente extraño. La oración fervorosa previa y al salir a la lucha era un alarido de novios de la muerte. Su serenidad escalofriante al atacar, como había sido la de encerrarse en una especie de ratonera frente a tantos millares de enemigos, su valor sobrehumano al simular una retirada y dirigirse como un tiburón hacia el centro del gran ejército, hiriéndolo en su nudo vital y luego desbaratándolo y poniendo en fuga, pide un poema que todavía no se ha escrito, ya que los provenzales son más bien una lamentación. Esto lo escribe el padre Schettino en una de las biografías más atrapantes sobre Santo Domingo, a quien les recomiendo enormemente. Tanto se ha escrito sobre la vida de Santo Domingo, que el padre Schettino lo hace con una habilidad tan apasionante que nos permite jugar un poco con eso que tienen los españoles de haber vivido en carne propia una gran persecución atroz y sanguinaria, ¿no? Entonces Santo Domingo aparece allí como el gran campeón de la fe, ¿no? También dice el padre Lacordaire, otro gran biógrafo de Santo Domingo: hallábase Montfort en Fanjeaux cuando supo que el ejército confederado, con una fuerza de 40.000 infantes y 2.000 caballos, se adelantaba hacia Muret. Bueno, por poner el coso me perdí. Se adelantaba hacia Muret, plaza importante situada sobre el Garona, 3 leguas más arriba de Tolosa. Fueron aquellos los instantes más sublimes de la vida de Simón de Montfort. No tenía entonces el conde a su servicio más que unos 800 caballos y un corto número de peones, pero con todo se puso inmediatamente en marcha para Muret una mañana, acompañado de sus hombres de armas y de los obispos de Tolosa y de 3 abades cistercienses. Llegado el mismo día al monasterio de Valbona, que pertenecía a la orden del Cister, entró en la iglesia, hizo oración largo rato y, habiendo puesto su espada sobre el altar, la volvió a tomar diciendo a Dios: «Oh Señor, que me habéis elegido, aunque indigno para hacer la guerra en vuestro nombre, hoy tomo mi espada de vuestro altar a fin de recibir mis armas de vos, pues que por vos voy a pelear». Enseguida se trasladó a Severdun, donde pasó la noche. Al día siguiente se confesó, escribió su testamento y lo envió al abad de Valbona con súplica de que, en caso de perecer, lo transmitiese al soberano pontífice. Aquella noche pasó el Garona por un puente sin que molestase el enemigo y se halló a espaldas de las torres de Muret defendidas por unos 30 caballeros. Esto era el miércoles 12 de septiembre de 1213. Se disponían los obispos a salir de Muret en hábito de suplicantes cuando se abalanzó hacia las puertas de la ciudad un tropel de jinetes enemigos. Mas entonces dio a los suyos la orden de formarse en batalla en la parte inferior de la ciudad. Púsose él también una coraza, después de haber hecho oración en una iglesia donde ofrecía el santo sacrificio el obispo de Uses, y habiendo vuelto a ella, después de armarse de punta en blanco, al doblar la rodilla se rompieron las correas que sujetaban la parte baja de su armadura. También se observó que en el momento
en que ponía pie en el estribo, levantó la cabeza a su caballo y le hirió en el rostro. Estos presagios no desalentaron el corazón del caballero. Bajó a reunirse con sus tropas, seguido de Fulco, obispo de Tolosa, que llevaba en las manos un crucifijo, y todos los jinetes echaron pie a tierra para adorar a su Salvador y besar su santa imagen. Esto es para una película. Es una cosa extraordinaria. Viendo empero el obispo de Cumines que se pasaba el tiempo, tomó el crucifijo de manos de Fulco y en pocas palabras arengó al ejército desde una altura y lo bendijo. Entonces todos los eclesiásticos que estaban presentes se retiraron a la iglesia para hacer oración, y Montfort, al frente de 800 caballos sin infantería, salió de la ciudad. El frente de los confederados se extendía en llanura al occidente de la ciudad. Montfort, que había salido por una puerta opuesta como si hubiera querido huir, dividió a su gente en 3 escuadrones y marchó derecho frente al enemigo. Imagínense ustedes, 800 contra 40.000. Su esperanza, después de la que ponía en Dios, era cortar de parte a parte de las líneas confederadas, sembrar en ellas el desorden y el espanto con la osadía de su ataque, y aprovecharse de todos aquellos azares que el ojo de los grandes capitanes descubre en el horror de la sorpresa. Esto fue cabalmente lo que sucedió. El primer escuadrón rompió la vanguardia enemiga, el segundo penetró las últimas filas, donde estaba el rey de Aragón rodeado de la flor de los suyos, y Montfort, que en el terreno lo seguía de cerca, acometió por el flanco a los aragoneses ya desordenados. Indecisa estuvo por entonces algunos momentos la fortaleza, y el tiempo era precioso, porque los batallones arremetidos tan felizmente estaban más bien confundidos que rotos, y podían envolver por la espalda a Montfort y aniquilarle. El golpe que derribó sin vida al rey de Aragón decidió el éxito de la jornada. El grito y la fuga de los aragoneses dan señal de una dispersión general. Pronto, atraídos por los clamores de la victoria, los obispos, que en el colmo de la angustia estaban implorando al Señor en la iglesia de Muret, unos se prosternan sobre el pavimento, otro alzando las manos al cielo, son atraídos a la muralla por los vítores del ejército y ven todas las llanuras cubiertas de fugitivos bajo la terrible espada de los cruzados. Un puñado de enemigos que intentaba tomar por asalto la ciudad arroja las armas y es deshecho en su fuga. Volvía Montfort, entre tanto, de perseguir a los vencidos, y al cruzar el campo de batalla encuentra tendido en el suelo el cadáver del rey de Aragón. Ya enteramente desnudo, se apeó de su caballo y besa llorando los sangrientos despojos de aquel príncipe desventurado. Pedro II, rey de Aragón, bizarro caballero, ha sido querido de sus vasallos, católico sincero y digno de mejor suerte. Los vínculos que unían a sus 2 hermanos con los 2 Raimundos le habían impulsado a sostener una causa que, en su opinión, no era ya la de la herejía, sino la de la justicia y el parentesco, y a ella sucumbió por un secreto juicio de Dios, tal vez por haber despreciado las súplicas de los obispos, engreído en su corazón de una victoria que miraba como segura. Después de haberle dado sepultura, entró descalzo, subió a la iglesia a dar gracias a Dios por su protección, y dio a los pobres su caballo y la armadura con que había peleado aquella batalla memorable, fruto de una conciencia que se creía segura de lidiar por la causa de Dios. Figurará siempre entre los más hermosos actos de fe que hayan obrado los hombres en la tierra. Bueno, algunas cositas más sobre Santo Domingo, de manera resumida. Después de esta victoria,
esta fue la contienda más importante contra los albigenses. Después de esta victoria, Santo Domingo adquiere, digamos, un especial favor por parte de Roma, a quien le conceden el cargo de inquisidor, que era un cargo sobre el cual la leyenda negra se encargó de ensuciar la figura de Santo Domingo. Pero hay que decir que el inquisidor era una especie de tribunal que lo que buscaba era dar penitencia justa a los reos. De este tiempo se reconoce a Santo Domingo como un verdadero, ¿cómo se dice? Juzgador, no me sale la palabra. La reconciliación que vino después de toda esta batalla, más conocida, es la penitencia que Santo Domingo aplicó, por ejemplo, al hereje Poncio Rogerio. Yo lo traigo a colación porque figura un poco este lado que muchas veces fue desmentido en cuanto a que se busca de repente un Santo Domingo más, no sé, más sentimentaloide, ¿no? Yo les leo esto solamente para entender un poco este lado. La penitencia, entonces, después de todas estas contiendas, fueron juzgados muchos de los herejes y llevados a mejor disciplina, sobre todo con el objetivo de convertirlos, ¿no? Y escribe en esta época una penitencia muy ejemplar que dice: ordenamos, en virtud del juramento que ha prestado, que sea llevado por el sacerdote 3 domingos o 3 días de fiestas, desnudo hasta las caderas, desde la entrada de la ciudad hasta la iglesia, y azotado con varas. Obligamos a que se abstenga de carne y huevos, que esto es decir, alimento de origen animal, y esto en todo tiempo, menos los días de Pascua y Pentecostés o Navidad, durante los cuales se en prueba de renunciamiento a su error pasado, le escribimos que coma. Pasará 3 cuaresmas por año con ayuno y abstinencia de pescado. 3 días a la semana se abstendrá de pescado, de aceite y de vino, y ayunará al menos que la enfermedad corporal o los trabajos del verano pidan una dispensa. Llevará hábito religioso, tanto por la forma como por el color, y colgará en su pecho 2 crucecitas, una a cada lado. Si puede, oirá misa todos los días, y en las fiestas acudirá a la iglesia a oír vísperas, a recitar las horas diurnas y nocturnas, es decir, que dirá 10 paternoster 7 veces al día y 20 a la mitad de la noche. Observará castidad absoluta y quedará en el lugar donde habite. Bueno, el que tenga por excesivas estas penas, piense también que se trata de un reo arrancado a la muerte, que las disciplinas con varas, Santo Domingo se las aplicaba a sí mismo 3 veces al día, con cadena de hierro, y guardaba voluntariamente mayores ayunos y abstinencia que los impuestos a aquel reo, de quien no se fiaba del todo todavía por estas últimas frases. Luego de estas contiendas, ya se podía dar por finalizada, digamos, la herejía albigense, con la ayuda, ustedes noten, de el brazo secular y el brazo religioso, ¿no? Es decir, los dos unidos en un mismo objetivo, cosa que dibujan un poco lo que significó esa época, y también nosotros podríamos pensar hoy
cómo son las grandes tragedias que nosotros vivimos, sobre todo en materia de justicia, ¿no? Es decir, nosotros hoy en día tenemos divorciados el orden temporal y el orden religioso, y tenemos como desquiciado el orden social, entonces, el orden de la justicia. Con todas las críticas que se han escrito sobre las cruzadas, la cruzada albigense es una de las más ejemplares y también una de las más criticadas, ¿no? Por eso yo les decía hoy, si uno mira un poco así los relatos actuales que hay sobre esta contienda, se va a encontrar con que los cátaros eran pobrecitos, victimizados por deseos perversos de reyes, digamos. Y naturalmente ha pesado una profunda leyenda negra, una constante leyenda negra sobre todo esto. Lo que nosotros hemos perdido de vista es la idea de orden social y sobre todo esta comunión que existía entre el brazo secular y el brazo religioso o eclesiástico, ¿no? Donde parecía hasta confundirse, ¿no? Es decir, un Santo Domingo aplicando una sanción jurídica, una sanción penal. Eso es algo que obviamente al pensamiento liberal le escandaliza, pero era así. ¿Con qué objetivo? Con arrancarle al reo los brazos de la muerte, es decir, había que salvar el alma del reo. Yo al principio, cuando presenté un poco voy cerrando porque ya sé que estoy pasadito de hora, cuando presentaba un poco la vida de Santo Domingo, decía que él empezó a descubrir que su principal propósito era alimentar el fervor de la caridad para salvar almas. Es decir, la salvación está en la primera meta de todo esto. Incluso si de combatir herejías se trata, incluso si de participar en una batalla se trata. Lo principal ha de ser salvar las almas, ¿no? Y nosotros por ahí podemos no interpretar del todo el significado trascendental que tuvo esta cruzada, pero a estos cruzados y a Santo Domingo, a estos predicadores, le debemos el haber salvado la unidad de Europa entera en una región que estaba siendo amenazada de muerte. Y esa unidad europea significa también haber salvado la posteridad española. La cristiandad española dependió de esta contienda. Y de la cristiandad española dependió también toda nuestra historia americana. Es decir, que después de esta bisagra histórica se consolida sobre todo la cristiandad en Europa y en España especialmente, ¿no es cierto? Cosa de la que la historia debería estar agradecida, y yo creo que hoy en día con Santo Domingo y con todos estos héroes hay una profunda ingratitud, porque hay un profundo desconocimiento y un desprecio del valor histórico y el significado histórico que tienen estas contiendas. Yo, para cerrar, digamos que no cerrar muy abruptamente, haciendo referencia un poco a esta cuestión de la cristiandad, voy a compartir un párrafo que me había compartido Leandro hace unos días, que está muy interesante, respecto de la cristiandad. Se trata así de volver al ideal de la cristiandad, a ese espíritu transido de nostalgia del cielo, a esa cultura que empalma con la trascendencia, a esa política ordenada al bien común, a ese trabajo entendido como que hacer santificante, volver a la verticalidad espiritual que fue capaz de elevar las catedrales, a la inteligencia enciclopédica que supo elaborar sumas de toda índole, aquella matriz que engendró monjes y caballeros, que puso la fuerza armada al servicio no de la injusticia, sino de la verdad desarmada, al culto de Nuestra Señora
y a la valoración del humor y de la eutrapelia. Creo que con esto podemos cerrar, honrando sobre todo a Santo Domingo como nos enseñaron a honrarle. Por eso les comparto esta oración preciosa que nosotros solemos cantarle, el Olumen Ecclesiae, Doctor Veritatis, Rosa Patientiae, Ebur Castitatis, Aquam Sapientiae Propinesti Gratis, Predicator Gratiae nos iunge beatis. Amén. Oh luz de la Iglesia, Doctor de la verdad, Rosa de paciencia, Marfil de castidad, que nos diste a beber el agua de la sabiduría, Predicador de la gracia, únenos a los santos. Amén.